Hola, hola. ¿Ahí me escuchan, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Ya volvimos. A ustedes no se les, no, no lo sacó de la llamada, ¿no? No, señor. No, señor. Bueno, menos mal. Tuve ahí una caída de internet, no sé qué pasó. Se desconectó todo, pero pues ya se volvió a conectar. Bueno, ¿en qué estábamos? Estábamos hablando del teorema de existencia y unicidad. Entonces, si la forma estándar y la derivada parcial de la forma estándar con respecto a y son continuas en la región R. Acá tenemos que analizar esto como una continuidad en una región del plano. Entonces existe cierto intervalo, acá dentro del intervalo AB, existe cierto intervalo, de modo que vamos a encontrar una función única que representa una solución al problema de valores iniciales. Básicamente, ¿qué necesitamos nosotros verificar para que exista solución única? Que ahí alrededor del punto podamos encontrar una región rectangular. Tenemos nosotros un punto. Este punto va a estar dado por las condiciones iniciales, ¿vale? Este punto va a estar dado por las condiciones iniciales. Si nosotros podemos encontrar una región rectangular que contenga el punto, para la cual la forma estándar y la derivada parcial de la forma estándar sean continuas sobre esa región, entonces tenemos garantía de que existe solución única para el PBI. Bien, existe solución única para el PBI. De hecho, ¿quién es este punto? Bueno, cuando nosotros planteamos el PBI, tenemos acá, bueno, para una ecuación diferencial de primer orden, lo siguiente. La ecuación diferencial, ¿cierto? Y la condición inicial, ¿quién será? Y evaluada en x0, a este le llamaremos y sub 0. Bien. Entonces, este es el punto, esto nos está dando un punto, x0, y sub 0, que son las condiciones iniciales del PBI. Son esas condiciones iniciales del PBI. Entonces veamos. Por ejemplo, si nosotros observábamos, ahora aquí el problema que tenemos acá. Miren la ecuación diferencial. Entonces, ¿qué ocurre en esta ecuación diferencial? ¿Por qué no tiene solución única? XY a la 1 medio. Esto ya está en forma estándar. Esto es f de xy. ¿Vale? ¿Quién es la derivada parcial de f con respecto a y? ¿Cuánto da esa derivada parcial? ¿Cuánto da? Bueno, esa derivada parcial será x sobre 2 raíz de y. ¿Vale? Y la forma estándar la voy a reescribir así como x raíz de y. Algo en lo que podemos coincidir es en concluir que la forma estándar y la derivada parcial no son continuas en el cero. De hecho, la derivada parcial de la forma estándar no está bien definida en este punto 0, 0, ¿correcto? Es decir, para las condiciones iniciales, y evaluado en 0 es igual a 0, no tengo que se cumpla el teorema de existencia de unicidad. ¿Por qué? Porque esto que está aquí, si yo analizo el punto 0, 0, resulta que no puedo encontrar una región rectangular para la cual tanto la forma estándar como la derivada parcial sea continua en toda esta región. Precisamente ¿por qué? Porque en el 0, cuando y vale 0, que esto viene siendo ¿quién? El eje X,
Es decir, sobre toda esta recta, cuando y vale 0, ¿qué encontramos? Encontramos que sobre estos puntos, la derivada parcial con respecto a y de la forma estándar no está definida. Y por lo tanto no es continua. De esta manera, esta ecuación diferencial con estas condiciones iniciales forman un PBI que no satisface el teorema de existencia de unicidad. Por lo tanto, no puedo garantizar que tenga solución única. Ojo, entonces tengo tres opciones. Primera opción, solución. Para todo PBI. Primera opción, solución única. Segunda opción, múltiples soluciones, pero de hecho esto van a ser infinitas soluciones. Y la tercera opción, ¿cuál será? Que no tenga solución. Vamos a escribir así, no solución. Entonces, bajo las condiciones del teorema de existencia y unicidad, nosotros vamos a poder garantizar esto. ¿Cuándo tiene solución única? Si no se cumplen las condiciones del teorema de existencia y unicidad, entonces lo que puedo decir es no tiene solución única. Pero el hecho de que no tenga solución única me deja dos opciones. La negación del teorema de existencia y unicidad no garantiza que no hay solución. Lo que garantiza es que la solución no es única. Por lo tanto, es posible o que no tenga solución el PBI o que tenga múltiples soluciones. ¿Vale? O que no tenga solución o que tenga múltiples soluciones. Entonces, para todo PBI debe ocurrir una de estas tres. Una de estas tres. En este ejemplo 4, vemos que no se cumplen las condiciones del teorema de existencia y unicidad y es un ejemplo en el cual existen múltiples soluciones. ¿Vale? Acá precisamente estamos viendo un repaso a ese ejemplo. X y a la 1 medio. Acá tenemos la derivada parcial. Y acá podemos ver que en el 0, 0 no hay precisamente garantía de solución única. Y de hecho podemos ver que tiene múltiples soluciones. Sin embargo, por ejemplo, como dice acá, si planteamos ahora otro PBI con la misma ecuación diferencial, solamente que le cambio la condición inicial. Ahora ese otro PBI sí tiene solución única. ¿Vale? A ver, vamos a hacer entonces algunos ejemplos. Bueno, vamos a hacer también algunos ejemplos en los cuales querramos determinar el intervalo en el cual, un intervalo para el cual tenga solución única la ecuación diferencial. Entonces veamos, problemas del 17 al 24. Determina una región del plano para la cual la ecuación diferencial proporcionada cuente con solución única cuya gráfica cruce un punto X 0, Y 0 dentro de la región. Es decir, a partir de esto quiero una región del plano para la cual la ecuación diferencial cuente con solución única en todo punto dentro de la región. En todo punto dentro de la región. A ver, hagamos uno del 17 al 24. ¿Cuál hacemos? Escojan uno. ¿Cuál hacemos, muchachos? Del 17 al 24. Escojan uno. Pueden ponerlo si quieren por el chat de Zoom. 24. ¿Hacemos el 24? Listo. A ver, el 24. Tenemos y menos x por y prima igual a y más x. Problema 24. Y menos x por y prima igual a y más x. Repito, ¿qué es lo que quiero encontrar? Una región del plano para la cual esta ecuación diferencial tenga solución única
para cualquier PBI que yo plantee sobre esa región. A ver, qué sé yo. Voy a decir lo siguiente. Acá, por ejemplo, yo no sé cómo puede ser la forma de las soluciones. Pero supongamos que, no sé, en la región del plano, de pronto me encuentro con una región como la siguiente. Estoy acá diciendo cualquier cosa porque no conozco la solución. Supongamos que determino que y tenga que ser superior a 1/x. Y bueno, si y fuera, por ejemplo, superior a 1/x, sería algo de este estilo. ¿Vale? Entonces tendría aquí dos regiones que son disyuntas. Pero la intención, ¿cuál es? Que si yo sin conocer la forma de las soluciones, puedo determinar condiciones para la región, ¿cierto? Donde va a tener solución única. Por ejemplo, si yo tengo algo de este estilo, puedo decir, bueno, un punto por acá representará una condición inicial ¿para quién? Para esta ecuación diferencial, de modo que ese PBI tiene solución única. Eso lo voy a poder garantizar solamente a partir de la ecuación diferencial. Bien, analizando el teorema de existencia de unicidad. Y la pregunta es, si por ejemplo yo tomo un punto por fuera de esta región que está en amarillo, qué sé yo, tomo un punto por acá, este que estoy dibujando en rojo. Ese punto que estoy dibujando en rojo, ahí no existirá solución entonces. Pues puede que exista, pero no está dentro del intervalo. Dentro del intervalo. Vamos a hacer un ejemplo y vuelvo y planteo esta pregunta. Primero lo que vamos a hacer es despejar y' y así obtener la forma estándar. Entonces tengo acá y más x sobre y menos x. Y esto es mi función f de x, y. ¿Cierto? Mi forma estándar. La derivada parcial de f con respecto a y, ¿quién es? Veamos a ver. Estoy derivando con respecto a y. Entonces tendremos derivada del numerador es 1 por el denominador menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador que es 1 sobre el denominador al cuadrado. Bien. Y hacemos estas cuentas. Acá tenemos entonces y menos y es 0 y me va a quedar en lo siguiente. Menos 2x, ¿cierto? Sobre y menos x al cuadrado. Entonces, la pregunta es, ¿qué se necesita para que estas funciones en dos variables, la forma estándar es una función en dos variables, sea continua en el plano? La derivada parcial también es una función en dos variables. ¿Qué se necesita para que sean continuas en el plano estas dos funciones? O de pronto es que ambas funciones son continuas en todo el plano. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ambas funciones son continuas en todo el plano? Ah, muchachos, ¿ambas funciones son continuas en todo el plano? ¿Qué dicen? Y menos x tiene que ser diferente de 0, ¿no? Por favor, hable un poco más fuerte. Y menos x tiene que ser diferente de 0. O sea, Eso. no son continuos. Para que sea continua, ¿cierto? O de otra forma podemos decir que la forma estándar f de xy y la derivada parcial con respecto a y
son discontinuas cuando y es igual a x, ¿cierto? Son discontinuas cuando y es igual a x. Y solamente allí. Voy a poner aquí una coma. Son continuas en todo punto x, y, tales que, o bueno, tal que x sea diferente de y. En cualquier punto en el cual x sea diferente de y, ambas funciones son continuas. Tanto la forma estándar como la derivada parcial de la forma estándar con respecto a y. ¿Vale? Entonces, teniendo esta información, yo puedo graficar, mucha atención, yo puedo graficar la siguiente región del plano. Tengo acá el plano, tengo mi recta y igual a x, por acá estará. Esta es mi recta y igual a x. Y ojo, esto que estoy dibujando en rojo son precisamente los puntos que no debe tomarse para la continuidad. Entonces, ¿dónde es continua? ¿Dónde son continuas? En todo lo que voy a sombrear en amarillo. Ahí está. Tenemos entonces nosotros que en toda esa región sombreada en amarilla, bueno, la ecuación diferencial va a contar con solución única para todo PBI planteada. Es decir, si usted toma esa ecuación diferencial y, por ejemplo, toma un punto por aquí, a ver, vamos a poner este punto, pongámosle coordenadas 5,2. Es decir, ¿cuál es el PBI que estoy planteando con este punto? Como el punto está dentro de la región, mucha atención, el punto está dentro de la región donde la forma estándar y la derivada parcial de la forma estándar son continuas, entonces yo puedo aseverar lo siguiente, puedo asegurar que la ecuación diferencial y menos x por y' igual, a ver, creo que acá era más, igual a y menos x, con la siguiente condición inicial. Cuando x vale 5, y vale 2, y evaluado en 5 es igual a 2. Este PBI, esto, tiene solución única. Esto puedo garantizarlo a partir del teorema de existencia y unicidad. Observen, yo no he encontrado la solución. ¿Vale? No he encontrado la solución. Pero sé que existe y sé que es única. ¿Qué me lo garantiza? El teorema de existencia y unicidad. Como ustedes tal vez ya tuvieron que haber notado en los cursos de cálculo 1 y en muchos cursos, cuando uno está tratando de responder una pregunta o está tratando de responder un problema, mejor, cuando está tratando de responder un problema, la pregunta que uno debería hacerse inicialmente es, ¿el problema cuenta con solución? ¿Será que el problema cuenta con solución? Y de hecho, de eso se tratan muchas cosas en la vida y en la vida laboral también. Les hago una pregunta a ustedes. Por ejemplo, ¿usted tiene algún familiar que tiene alguna finca o que tiene un terreno, una parcela o algo de ese estilo? Si no es así, suponga que es así. Suponga que usted tiene un familiar, un tío, que tiene una finca. En teoría, bueno, no tanto en teoría. Si usted lo piensa, por ejemplo, puede ser que en la finca de su tío, puede ser que en la finca de su tío, debajo de ese terreno, hay un yacimiento de petróleo.
¿cierto? Podría ser. O hay un yacimiento de diamantes o un yacimiento de oro. Entonces le pregunto yo, ¿por qué no le pediría usted permiso a su tío de llevar unas palas y un grupo de gente a cavar huecos en la finca hasta encontrar algo? ¿Por qué no lo haría? ¿O por qué lo haría? O ya lo ha hecho, no sé. ¿Lo haría? La pregunta es esa. Si de pronto usted con la sospecha y tal vez la esperanza más que la sospecha, con la esperanza de encontrar algún mineral, ya sea oro, ya sea plata, algo de este estilo, diamantes, o por ejemplo que encuentre petróleo, ¿por qué no se pondría a abrir un hueco en la finca de su tío con una pala? ¿Por qué? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Porque eso es falla. ¿Por qué? ¿Por qué dicen? Pues no se haría porque no es propiedad de nosotros, ¿no? No, supongo que su tío le da permiso y todo. Mejor dicho, Pues, usted le dice a su tío, tío, de pronto si yo me pongo aquí a abrir un hueco así me demore 2 años, ¿quién quita que encuentre un pozo de petróleo, una mina de diamantes, una mina de oro? Pues no se tiene la seguridad, solo es como un... no sabe el punto exacto donde va a encontrar, pues, Porque hay dos posibilidades, de que usted trabaje y encuentre, digamos, el oro o lo que está buscando, o como que no lo encuentre. O sea, cabe la posibilidad de que usted no, o sea, pierda todo su trabajo. Exacto. Mejor dicho, profe, haría como falta, digamos, un estudio que haga, digamos, el trabajo del teorema. Que Hable un poquito más fuerte, por favor. De pronto acerque un poco más el micrófono. sí, ¿me escucha, profe? Ahí sí. Pues que haría falta como un estudio que digamos que cumpla la misma función que tiene este teorema, que en un punto pues se certifica ya petróleo. Exactamente. Precisamente por esa razón es que donde estamos ahora mismo, y tal vez donde estuvimos varios meses en cuarentena, no tiene sentido ponernos a abrir un hueco en la tierra para ver si encontramos algo. Eso hace algunos años, hace tal vez unos 100 años, o incluso diría un poco más, era algo que ocurría. Era algo que ocurría, la gente tal vez empezaba a abrir huecos en la tierra por todos lados, tratando de encontrar algo, tratando de encontrar algo que pudiera tener valor, ya sea oro, petróleo, y algunos lo llegaron a hacer. De hecho, ustedes pueden ver por ahí historias, hoy por hoy ya no surgen tanto, pero si miran noticias o si miran historias alrededor de los 80s y 90s, mucha gente se hacía rica de la noche a la mañana porque de pronto descubría que donde estaba viviendo había un yacimiento de petróleo, o donde estaba viviendo de pronto era un terreno de cierto interés para algo. Tal vez ahí había algo de historia, ¿sí? Tal vez de pronto donde usted estaba iba a reformar el jardín y resulta que encontró un fósil de un dinosaurio, ¿vale? Entonces, ocurría mucho eso. Eso ocurrió tal vez en gran medida. Y la gente se abocó a abrir huecos en la tierra por todos lados con la esperanza de encontrar algo que pudiera tener valor. Algunos, algunos pocos tal vez tuvieron éxito y otros muchos perdieron el tiempo. Precisamente para eso, hoy por hoy, tenemos algo que se llama estudios de suelos, ¿sí? Estudios de suelos y en gran medida eso
se dedica a la geología, entre otras cosas. Pero la gente cuando hace estudios de suelos, por ejemplo, hoy por hoy, tal vez nosotros podemos saber dónde podemos encontrar diamantes. Si ya se entiende cómo se construye o bueno, cómo se genera un diamante. ¿Saben ustedes cómo se genera un diamante? ¿Qué se necesita para generar un diamante? Carbón y exponerlo a temperaturas muy elevadas. Entonces se necesitan cierto tipo de grafito, ¿cierto? Es algo ahí muy parecido al carbón. Y necesita exponerse una temperatura bastante alta, pero a la vez se necesita tener una presión bastante grande también. Resulta que esto se consigue de manera natural, sobre todo ¿dónde? Donde tenemos nosotros volcanes o donde en alguna ocasión se tuvo volcanes. En las cercanías de los volcanes, si los volcanes estuvieron activos y más si los volcanes en algún momento de la historia hicieron erupción, la presión tuvo que haber aumentado mucho con temperatura también y los yacimientos de grafito, de carbón fosilizados que tal vez habían por allí en el interior de la Tierra, se convirtieron en diamantes. ¿Sí? De esa manera se genera el diamante. Por lo tanto, no es muy lógico ir a buscar diamantes en un lugar donde, por ejemplo, nunca he tenido las condiciones adecuadas para que se puedan generar. Es decir, donde no hubo un volcán, donde de pronto no cayó un asteroide que también el impacto puede generar una gran presión, una gran temperatura. Entonces, si no ocurrió nada de eso, no tendría por qué pensar yo que ahí voy a encontrar diamantes. Más o menos hay condiciones también que se estudian. ¿Para qué? Para los yacimientos de petróleo, ¿cierto? También para lo que son los yacimientos de oro. Sí es cierto que por la misma acción de la naturaleza, algunos de estos yacimientos se mueven de sus ubicaciones naturales, pero como lo dijo un compañero, bueno, no tenemos nosotros la certeza de que en ese punto vamos a tener algo, vamos a encontrar algo, entonces tal vez vamos a perder nuestro tiempo. Tenemos dos opciones, o encontraré algo o perderé el tiempo. Pero si los estudios no apoyan la idea de poder encontrar algo, lo más probable es que pierda el tiempo. ¿Sí? Lo más probable es que pierda el tiempo. Entonces, en la vida hay muchas cosas, muchos problemas que para resolverse, la primera pregunta que uno debe formularse es, ¿existe una respuesta a esa pregunta? Hay cosas a ver, que no se pueden controlar del todo, ¿no? Pero la naturaleza humana precisamente nos obliga a querer controlar esas variables, a querer encontrar respuestas, pero de una manera controlada, ¿sí? Entonces, estas preguntas que surgen en muchos lugares. O sea, en muchos momentos hasta ahora tuvieron que haber surgido. Por ejemplo, cuando estaban estudiando derivadas en cálculo 1 y queríamos encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. La primera pregunta es, bueno, ¿esa pendiente existe? Y eso se relacionó con la diferenciabilidad, ¿cierto? La diferenciabilidad se asoció con la posibilidad de evaluar la derivada. Entonces ahí podíamos encontrar respuesta. Bueno, si esa función es diferenciable en ese punto, entonces la respuesta es afirmativa. En cálculo 2, por ejemplo, la pregunta es, ¿estas funciones tienen antiderivada? Y les pregunto, esto deberían respondérmelo con cierta rapidez. Esta integral, esta función e a la x al cuadrado posee antiderivada. ¿Cómo harían esa integral?
pues esa es una función elemental y pues la única manera que yo conozco sería a partir de las series de Taylor. Perfecto. Bueno, de hecho se dice que es una integral no elemental. ¿Sí? Es no elemental. Es decir, que no tiene antiderivada o que no tiene primitiva. Pero esto cuando uno recién está estudiando el curso, se encuentra con algo de este estilo y uno dice, bueno, vamos a intentarlo por partes, tal vez voy a hacer alguna sustitución, tal vez voy a hacer algo, y hace muchos intentos y por los métodos conocidos e incluso algunos métodos que no están en los textos, que son más particulares, se intenta atacar esta integral y no se encuentra una respuesta, ¿cierto? No se encuentra una respuesta. Entonces, cuando uno intenta resolver este problema, se encuentra con la imposibilidad de poder hallar una primitiva. Y hay muchas funciones cuya integral uno tal vez está interesado en calcular y no lo encuentra. Y de pronto son funciones que no son integrables. Más adelante en el curso, uno da condiciones necesarias, bueno, condiciones suficientes para la integrabilidad, pero mucha atención. Una cosa es decir que una función es integrable, cuando uno dice que una función es integrable sobre un intervalo, eso es muy importante, es integrable sobre un intervalo, uno dice, bueno, una función f de x es integrable sobre, pongamos un intervalo AB. Si la integral desde A hasta B de f de x existe. Resulta que esta que está aquí es integrable. Si usted pone cualquier intervalo desde A hasta B de e a la x al cuadrado de x, esto lo puede calcular. Esto existe. Pero una cosa es que la función sea integrable. Otra cosa es que la integral indefinida posea antiderivada. ¿Sí? Esto no tiene antiderivada. Algebraicamente hablando, no tiene antiderivada. Pero la función es integrable. La integral definida existe en cualquier intervalo. Entonces son cosas bien diferentes. Son cosas bien diferentes. Entonces puede ser que yo tenga una función que no sepa integrar o no pueda integrar indefinidamente, pero que sea integrable. Es decir, que en algún intervalo de esa función, esa integral definida exista. Entonces ahí tenemos un problema que es un problema de existencia. No sabemos cómo a partir de una expresión algebraica, cómo decidir si eso posee o no posee una antiderivada. Las condiciones de integrabilidad son bien conocidas. Si la función es acotada, por ejemplo, si la función es acotada y tiene finitos puntos de discontinuidad y que sean discontinuidades, por ejemplo, de salto a lo máximo, entonces es una función integrable. Cuando llegamos al curso de cálculo 3, en el curso de cálculo 3 sí que aparecían más problemas de existencia. Por ejemplo, los límites. Cuando estábamos calculando un límite, ¿qué se necesitaba para que el límite existiera? ¿Qué condiciones se podían estudiar para la existencia de un límite? Y es un tema delicado. En adelante vamos a poder seguir encontrando preguntas de este estilo. Preguntas que abordan la existencia de la solución a un problema. Y es muy importante que eso lo tengamos nosotros en mente, muchachos. Cuando queremos resolver un problema, tal vez la primera pregunta, así yo no encuentro una respuesta para eso, pero tal vez la primera pregunta es, ¿existe esa solución? Si yo puedo encontrar una solución, listo. Puedo ver que existe. Pero si no puedo dar con una solución,
no puedo simplemente decir que no existe. Es posible que exista, pero que yo no la encuentre, ¿cierto? Es posible que exista, pero que yo no la encuentre. Hay cosas que podemos decir simplemente que existen y podemos tener razones para eso. Vale, continuamos entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Quiero que intenten hacer el 21. ¿Se da cuenta? Oiga. Ah, es que está mucho pisado. Oiga, venga, ay. Ya, pero... Ay, ay. Hoy está particularmente mucho pisado. Bueno, hagan ese problema 21. Quiero una región del plano en la cual cualquier PBI que se plantee dentro de esa región tenga solución única.
Bueno, vamos a hacer el problema 21. El problema 21 tiene, a ver, la forma 4 menos y cuadrado por y prima igual a x al cuadrado. A ver. Problema 21. Tenemos la ecuación diferencial. 4 menos y cuadrado por y prima igual a x al cuadrado. Ahí está. Quiero determinar entonces una región del plano en la cual tenga solución única. Todo PBI que se plantee. Dicho esto, entonces vamos a proceder. Primero que nada, recordemos, vamos a encontrar la forma estándar. Tengo entonces x al cuadrado sobre 4 menos y cuadrado. Esta es mi forma estándar, f de xy. ¿Y quién es la derivada de la forma estándar con respecto a y? Entonces acá tendremos, a ver, si hacemos esto por regla de cociente, tendremos derivada del numerador es 0, por el denominador menos. El numerador sin derivar, x al cuadrado por la derivada del denominador, que será menos 2y, sobre el denominador al cuadrado. Es decir, esto será positivo 2y x al cuadrado sobre 4 menos y cuadrado al cuadrado. ¿Vale? Si nosotros analizamos estas funciones, ambas son continuas, excepto en dónde. F de xy y la derivada parcial de f con respecto a y son continuas cuando y cuadrado es diferente de 4. Es decir, cuando y es diferente de 2 y y es diferente de menos 2. ¿Vale? Cuando es diferente de 2 y de menos 2. Entonces, diciendo esto, ¿en qué región del plano? ¿En qué región del plano tenemos garantía de solución única? A ver, yo voy a hacer esto de dos maneras. Acá tenemos 2, acá tenemos menos 2. Yo les aconsejo que lo hagan de esta forma. Por ejemplo, que pongan de un color, puede ser un color rojo. La parte en la que no se va a tomar, ¿sí? Un color rojo así. La parte que no se toma y en otro color la región que me interesa. Por sí sola a veces las regiones pueden ser engañosas o bueno, puede ser que visualmente no digan lo que yo quiero. Por eso es necesario que las regiones estén acompañadas con una descripción. Vale. Si nosotros esto lo separamos, tendremos que separarlo en 3 regiones. Hay 3 regiones, R1, R2 y R3, que podríamos agruparlas de la siguiente manera. La región R será igual a ¿qué? Al conjunto de parejas ordenadas, tales que y sea diferente de 2 y y sea diferente de menos 2. Así lo estoy agrupando en una sola región. Pero si quiero describir región por región, mucha atención. Entonces la región R1, ¿cómo la describo? El conjunto de pares ordenados, tales que y es mayor que 2. La región R2, ¿cómo la describo? Como el conjunto de parejas ordenadas, tales que y vive entre menos 2 y 2, abierto en ambos lados. Y finalmente R3
es el conjunto de parejas ordenadas, tales que y es menor que menos 2. Bien, y es menor que menos 2. De esta manera, entonces, podemos describir las tres regiones, tanto gráficamente como conjuntistamente, que a veces gráficamente no es muy diciente lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque de hecho, cuando uno hace la gráfica de esto, estas líneas rojas no se ponen, simplemente ahí se deja como un espacio. Pero como es una recta, entonces piense que todo esto está dibujado en amarillo, todo está relleno de amarillo, excepto una línea delgada aquí en 2 y otra línea delgada en menos 2. Cuando no se aprecia bien, uno puede pensar que es todo el plano. Entonces, ¿qué es lo que suelen hacer en los textos? Si ustedes, por ejemplo, recuerdan cuando se tenían huecos o puntos de discontinuidad para intervalos, a ver, supongamos que acá tengo una función que está definida de A hasta B, pero tiene un punto de discontinuidad de salto en C. Entonces, por ejemplo, uno hacía algo así, un punto cerrado, ¿cierto? Acá de pronto un punto abierto y por acá otro punto cerrado, así. Cuando uno hace la gráfica, realmente esos puntos no están, pero uno lo hace de esta manera, ¿para qué? Para que se quede bastante claro dónde se incluye la imagen, ¿cierto? Dónde se incluye la imagen. Entonces acá va a pasar exactamente lo mismo. Una forma alternativa de hacer esto es la siguiente. Por ejemplo, suponga usted que quiere excluir acá lo que ocurre en 2. Entonces algo que pueden hacer es lo siguiente. Poner acá como una especie de línea punteada. Así. Arriba y abajo del 2. ¿Sí? Arriba y abajo del 2. Ponemos una línea punteada. Y hacia arriba entonces dibujamos. Coloreamos esto. Y acá en esto también coloreamos. Es decir, dejamos aquí como un canal entre líneas punteadas. Una franja delimitada por líneas punteadas. Y eso ayuda a dar la idea que 2 no se incluye. Pero entonces también siempre queda la duda, ¿no? ¿Será que solamente excluyo al 2? O por ejemplo excluyo del 1.9 al 2.1. Por eso, de todas formas, la parte gráfica, aunque me ayuda a hacerme una idea de qué ocurre con el problema que estoy resolviendo, siempre va a ser necesario la parte conjuntista. Es decir, cuando, por ejemplo, en un examen dice determine la región en la cual la ecuación diferencial tiene solución única, debemos hacer ambas cosas, tanto el dibujo como escribir el conjunto que describe dicha región. ¿Vale? Tenemos que hacer eso. Y acá, por ejemplo, vamos a plantear una pregunta. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, planteo un PBI? Yo, por ejemplo, podría en el examen preguntar lo siguiente. Tenga esta ecuación diferencial. Y le digo, considere la siguiente ecuación diferencial con la condición inicial y evaluado en 5 es igual a 2. ¿Sí? Es decir, voy a analizarlo en el punto 2,5. 2,5. Y la pregunta es, ¿ese PBI tiene solución única, falso o verdadero? Yo no necesito resolver la ecuación diferencial. ¿Sí? De hecho, esta ecuación diferencial no la vamos a resolver, al menos no al principio. Tal vez por allá al final, con transformar a Laplace puede ser más sencillo. Pero sin necesidad de hallar una solución a la ecuación diferencial, yo puedo decidir si ese PBI tiene solución única o no. ¿Por qué? Porque voy a la región, una vez que tengo identificada mi región, identifico el punto 2,5, que estará por acá. Como está dentro de la región, esa región en la cual todo PBI planteado tiene solución única, entonces la respuesta es verdadera. Pero si ahora yo cambio esto, y por ejemplo pregunto por el PBI 2,2,
en el punto 2,2, ¿cuál es la respuesta? ¿Tiene solución única? A ver, primera pregunta, para este PBI. ¿Tiene solución única? ¿Falso o verdadero? Para el punto 2,2, si nosotros vemos el punto 2,2, será un punto, bueno, como por acá, sobre la línea, sobre esa recta roja. ¿Tiene solución única, falso o verdadero? ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Tiene Falso, Nico. Falso, falso, cierto? falso. No tiene solución única. ¿Por qué? Porque no está dentro de la región para la cual debería tener solución única el PBI. Entonces, falso. Primera pregunta. ¿Tiene solución única? No. Segunda pregunta. ¿Ese PBI, el mismo PBI, no tiene solución? ¿No tiene solución? Por ejemplo, pongamos las siguientes opciones. Que no tenga solución, vamos a poner primera opción, es verdad. Segunda opción, es incorrecto. Tercera opción, no es determinable. Y cuarta opción, ninguna de las anteriores. Ahí no es determinable, ¿no? Porque pues solo define si es única y ya. Solo puedes saber si es única y ya. Exactamente, no es determinable. No es determinable. Precisamente no es determinable porque, ya lo dijimos, el hecho de que no se cumple el teorema de existencia y unicidad no quiere decir que no tiene solución. Entonces yo no puedo decir que es verdad que no tenga solución, pero tampoco puedo decir que sea mentira. ¿Sí? Porque en general no ocurre siempre lo mismo. Puede ser que un problema, un PBI que no cumple con las condiciones del teorema de existencia y unicidad, tenga solución infinita, infinitas soluciones, o que no tenga solución. Puede que ocurran ambos casos. Entonces, no puedo garantizar nada. Por lo tanto, no es determinable. Bien, si tomo un punto que está fuera de mi región del teorema de existencia y unicidad, lo que yo puedo garantizar es que no existe solución única. Que la solución, que no existe solución única. Es decir, me quedo en los otros dos escenarios. O las soluciones son múltiples o no existen. Pero ¿cómo hago para averiguar eso? Tendría que resolver la ecuación diferencial y ver qué pasa. O tendría que explorar otros métodos, tal vez métodos numéricos, tal vez métodos de algunas formas aproximadas. ¿Bien? Bueno, tenemos entonces, esto es el teorema de existencia y unicidad. Es bien importante para decidir cuándo una solución, cuando una ecuación diferencial presenta soluciones únicas en alguna región del plano, de hecho en algunos puntos. La sección 1.3, como ya lo dijimos, es una sección que vamos a abordar más adelante cuando estemos hablando de toda esta parte de modelos. Por ahora no vamos a hablar de estos modelos. Sería interesante que fueran de pronto revisando algunos de estos modelos, de qué se trata, pero realmente los vamos a abordar más adelante. Bien, vamos a ir directamente a la sección 2.2. Esta no tiene hipervínculo. La 2.1 tiene más que ver con algo de funciones, soluciones autónomas y campos de direcciones.
pero no vamos a estudiar esa temática. Tenemos entonces este primer tipo de ecuaciones diferenciales. A ver, en adelante por el capítulo 2 vamos a estar nosotros concentrados en resolver ecuaciones diferenciales de primer orden. Es decir, hasta el momento nosotros habíamos encontrado en el texto que se nos daban las soluciones, ¿cierto? Nos decían, bueno, esta es la ecuación diferencial, esta es la solución. Lo que hacíamos nosotros era verificarlo o resolver un PDI. Pero ahora solamente me van a dar la ecuación diferencial. Solamente me van a dar la ecuación diferencial y la idea es que yo encuentre una solución general. El primer caso es un caso bien sencillo que se puede abordar desde el curso de cálculo 2 y es el caso de las ecuaciones separables. Una ecuación diferencial se dice que es separable si tiene esta forma. Recuerden, vamos a trabajar las de primer orden en el capítulo 2. Entonces una ecuación diferencial de primer orden se dice que es separable si es de esta forma. Si la derivada se puede ver como el producto de dos funciones, una que depende exclusivamente de x y otra que depende exclusivamente de y, ¿vale? Si eso ocurre, entonces yo puedo hacer una separación de variables. ¿Cómo? Veamos. El h de y lo voy a pasar a dividir a la izquierda. Es decir, me va a quedar de y multiplicado por 1 sobre h de y. Y el g de x lo voy a mantener a la derecha y voy a pasar a multiplicar el diferencial de x. Una vez tenemos esto así escrito, simplemente integramos a ambos costados y encontramos unas soluciones. ¿Bien? Una solución. Esta solución puede ser implícita o puede ser una solución explícita. Ya vamos a ver en qué casos vamos a dejarlo de forma implícita. Y aquí, bueno, acá tenemos el método de solución. Hay algunos ejemplos. Yo quiero que resolvamos algún par de ejercicios del libro. Entonces veamos. Resuelva la ecuación diferencial mediante separación de variables. A ver, por ejemplo, vamos a hacer el problema 7, podría ser el problema 7 para empezar. Y luego hacemos, por ejemplo, el 11. Separación de variables. Primer método de solución de ecuaciones diferenciales de primer orden. Variables separables. Entonces tenemos, yo la transcribo de y de x igual a e a la 3x más 2y. Esto puedo reescribirlo, el e a la 3x más 2y, como e a la 3x por e a la 2y. ¿Vale? Y ahora procedo a hacer la separación de variables. Lo que tiene y lo paso a dividir a la izquierda y queda 1 sobre e a la 2y por dy igual a ¿qué? Perdón, esto es 3x. ¿Igual a qué? A e a la 3x por dx. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? ¿Por qué, por ejemplo, no pasamos a dividir el de y pasamos a dividir lo que tiene x a la izquierda? Porque para poder calcular estas integrales necesito precisamente que los diferenciales estén multiplicando, ¿cierto? No puede ser que estén dividiendo. Entonces necesito que sea de esta manera. Integro a ambos lados. Acá tengo e a la menos 2y. La integral de e a la menos 2y, ¿quién es? ¿Cuál es esa integral? Es menos 1/2 de e a la menos 2y, ¿cierto? Y la integral de e a la 3x, ¿quién es? Es 1/3 de e a la 3x. Aquí agregamos una constante de integración y esta sería una solución implícita. Esta es una solución implícita. Pero vamos a obtener una solución explícita aquí. Entonces, ¿cómo tenemos una solución explícita? Multipliquemos a ambos lados por menos 2. Entonces queda e a la menos 2y igual a menos 2/3
de e a la 3x. Y bueno, y la constante multiplicada por menos 2 la voy a dejar como c. Bien, la voy a dejar como una constante. Sí, una constante multiplicada por otras. Y no me voy a poner a hacer aquí numeraciones, C1, C2, cada vez que la cambie. No. Voy a mantener el c. Espero que no tengamos inconvenientes con eso. Luego, ¿qué hago? Aplico logaritmo natural a ambos lados y me queda menos 2y será igual a ¿qué? Al logaritmo natural de menos 2 tercios de e a la 3x más c. Finalmente dividido en menos 2. Entonces y es igual a menos 1/2 ¿de quién? Del logaritmo natural de 2 tercios de e a la 3x más c. Y esta sería una solución explícita para la ecuación diferencial. Esto es una solución explícita. Una solución explícita. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es el proceso? Tenemos la ecuación diferencial, tengo que verla como de variables separables, separar las variables. Cuando yo digo separar las variables, observen, lo que queda escrito en amarillo solamente depende de y, y lo que quedó escrito a la derecha en azul solamente depende de x, incluyendo los diferenciales. Entonces, he separado las variables. ¿Ok? Hay algunos casos en los cuales no se puede separar variables. No vamos a poder separar variables. Y bueno, ya veremos qué ocurre en esos casos. Tendremos que trabajarlo de otra manera. Vamos a ver otro método. Perdón, otro método, no, otro ejercicio. El ejercicio 11. A ver el ejercicio 11. En el ejercicio 11 tenemos cosecante de y por dx más la secante al cuadrado de x por dy igual a 0. A ver, vamos a separar las variables. Entonces voy a dejar acá la cosecante de y de x y al otro lado voy a pasar a restar la secante al cuadrado de x por dy. Y ahora voy a separar las variables. Es decir, esto que tiene x lo pasaré a dividir a la izquierda y me queda 1 sobre la secante al cuadrado de x por el de x. Y a la derecha voy a pasar a dividir la cosecante. Queda entonces menos 1 sobre la cosecante de y por dy. Si ustedes observan, quedaron separadas las variables. Quedaron separadas las variables. Y ahora, ¿qué hacemos? Integramos a ambos lados. Si quieren, antes de integrar, podemos reescribir esto. 1 sobre secante al cuadrado es igual a ¿qué? Eso es igual al coseno al cuadrado de x. Y 1 sobre cosecante, ¿quién es? Entonces acá va a quedar menos seno de y. La integral de menos seno de y, ¿quién es? Es coseno de y. Voy a poner aquí la constante de integración. Y para integrar coseno cuadrado de x, recuerden cómo se integra esto. ¿Cómo se integra eso? Lo escribo con la identidad del ángulo medio, ¿cierto? Ángulo doble. Del ángulo medio. Es decir, esto es 1 más el coseno de 2x sobre 2 por dx, ¿cierto? La identidad del ángulo medio. Y bueno, separamos acá la integral de un medio. ¿Será quién? Será un medio de x. Un medio de x. Y la integral de un medio coseno de 2x, ¿quién es? Será simplemente seno de 2x sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? Si usted deriva seno de 2x sobre 4, queda
coseno de 2x sale un 2 de la interna y por lo tanto queda coseno de 2x medios. Tenemos entonces esta forma. Esto de acá nuevamente, ¿qué es? Es una solución implícita. Es una solución implícita. Y si queremos una solución explícita, que a ver, en este caso la verdad yo no la recomendaría, aunque se puede calcular, calculémosla. ¿Por qué no la recomendaría? Por lo siguiente. A ver, puedo escribir lo siguiente. Coseno de y es igual a ¿qué? A un medio de x seno de 2x sobre 4 más c. ¿Vale? El c lo paso a restar al otro lado, pero lo sigo escribiendo como un más c. Sigue siendo una constante. ¿Bien? Finalmente, la solución explícita sería y igual al coseno inverso de un medio de x más el seno de 2x sobre 4 más c. Esa sería la solución explícita, la solución general en forma explícita. ¿Por qué no la recomiendo? En este caso, o no es que esté mal hacerlo, pero es que hay que tener bastante cuidado. Quiero que revisen este ejemplo. En el texto tenemos un ejemplo. Y de hecho el texto tiene ese ejemplo tiene un nombre. El ejemplo 3, miren, el ejemplo 3, el título del ejemplo se llama Pérdida de una solución. ¿Y dónde se pierde una solución? Cuando uno obtiene una solución a la ecuación diferencial de manera implícita, que es esto que está aquí. Acá no se ha perdido la solución, pero cuando lo llevo a forma explícita, acá ya se pierde una solución. De hecho, acá explica qué solución es la que se pierde. Y la verdad es por lo siguiente, por lo que acá uno tiene logaritmo natural del valor absoluto. Cuando uno aplica exponenciales, es como si se olvidara que había un valor absoluto. Es decir, en este caso, realmente debe ocurrir lo siguiente. Aquí, miren, acá en esta parte. Acá es donde se pierde la solución, de aquí para acá. En esta forma implícita están ambas soluciones, pero en la forma explícita ya se perdió. ¿Por qué? Como tengo acá valor absoluto, mucha atención, lo que está adentro, tengo dos posibles soluciones, esta que está aquí o esta solución que está acá. 2 menos y sobre 2 más y. Básicamente le estoy cambiando el signo a lo que está adentro. Bueno, voy a dejar esta así, y más 2, así. Igual a e a la 4x más c. Esta me va a llevar a otra solución. ¿Por qué? Porque es que resulta que cuando estoy haciendo esto, me estoy concentrando solamente en lo que está positivo. Es decir, piensen que si yo tengo el logaritmo natural, pregunta, ¿el logaritmo natural de 5 es lo mismo que el logaritmo natural de menos 5? No, ¿cierto? No, de hecho el de menos 5 no existe. Pero si le pongo valor absoluto, ahora sí es lo mismo. ¿Bien? Aunque el resultado sea el mismo, va a ser 4x más c. No quiere decir que lo de adentro fuera lo mismo. Entonces tengo las dos posibilidades. Como tengo acá un valor absoluto, las dos posibilidades ¿cuáles son? Que tenga esta misma expresión, ¿cierto? Y la otra posibilidad, si quieren escribámosla así, la otra posibilidad que debo contemplar es que tenga menos esta expresión. Es decir, que lo de adentro sea menos y menos 2 sobre y más 2. Y no y menos 2 sobre y más 2. Es decir, tengo que considerar esta expresión con signo positivo y esta expresión también con signo negativo. Y ahí aparece otra solución explícita. Entonces, cuando yo tengo que hacer despejes, hay que tener mucho cuidado con los despejes. Y en este caso del ejemplo 11, hay que tener muchísimo cuidado porque acá de hecho se pierde muchísima información cuando yo saco el coseno inverso. Cuando yo tomo coseno inverso, pierdo muchísima información. Entonces, algebraicamente está bien la solución explícita, no hay problema, algebraicamente hablando. Pero cuando necesito resolver un PBI, ahí sí que tengo que tener cuidado. La verdad, les digo lo siguiente, muchachos. Cuando usted quiera resolver un PBI de una función, de una solución de este estilo,
resuelva el PBI acá. Resuelva el PBI en la forma implícita. No lo resuelva en la forma explícita. Ya vamos a ver a lo largo del curso que a veces cuando queremos resolverlo de la manera explícita, hay problemas. Bien, hay problemas. Entonces, para que tengamos eso en cuenta. Revisen el ejemplo 3 y bueno, sigan haciendo ejercicios. Pueden ir haciendo ya ejercicios de teorema de existencia y unicidad y de esta parte de variables separables, ¿vale? Bueno, vamos a dejar entonces por aquí el día de hoy, muchachos.